Estimados, bienvenidos al webinar sobre los efectos de la reciente decisión del Indecopi sobre la tercerización. El día de hoy, sus expositores son Pierino Stuck, socio principal y director del área de competencia, José Antonio Besada, socio del estudio, y José Quintana, asociado también del estudio, y los tres son especialistas en este tema. Buenos días, Pierino. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien. Saludarte a ti y a todos los amigos y clientes que nos acompañan. Nosotros estamos listos para empezar, ¿no? En la idea de darle dinamismo a esta reunión porque es un tema de interés y estamos listos para empezar entonces. Muy bien. Como saben bien, nuestros amigos y clientes presentes en los últimos días hemos tenido la difusión de una primera decisión del Indecopi en primera instancia administrativa. Es decir, falta la segunda instancia administrativa, en este caso de eliminación de barreras burocráticas en relación con el reglamento que limita la tercerización en el ámbito de servicios y del trabajo. Y queremos abordar esto porque hay diferentes líneas de análisis, pero queremos sintetizar qué ha ocurrido, de qué se trata este sistema y qué es lo que tenemos al frente como oportunidades para evitar que este reglamento ilegal afecte la actividad empresarial de las empresas a nuestro cargo. Siguiente, José, por favor. Solo brevemente de inicio, para darnos o recordar, para quienes lo conozcan bien, el marco general de esta función del Indecopi. Lo que hace el Indecopi es inaplicar lo que considera una barrera burocrática injustificada. Y una barrera ilegal o irracional para el Indecopi, y así las considera injustificadas, para inaplicarlas puede consistir en una exigencia, un requisito, una limitación o, en el caso que nos convoca del reglamento, una limitación que califique como prohibición de tercerizar lo que se considere como núcleo del negocio o algún cobro. Esto es lo que considera Indecopi como barrera burocrática. Y esto puede estar contenido en un acto administrativo, en una actuación material de la administración, es decir, en algo que haga, o en una norma, que es el caso también de la reglamentación sobre tercerización, que es ilegal. Se trata de una limitación o prohibición y esta limitación está colocada en un decreto supremo, el 001-2022 del sector trabajo. Y esta limitación o prohibición se ubica en la categoría de perjuicio a la actividad o a la permanencia en el mercado de una empresa. Siguiente, por favor. Así caracterizada la barrera burocrática, ya hemos tenido en el Perú, y algunos casos que hemos defendido aquí con José Antonio y con José, algunos ejemplos de barreras que han sido identificadas y eliminadas. Por ejemplo, cuando se exigía una carta fianza equivalente al valor de 20 UITs para establecer un centro de inspección técnica, ese cobro, por ser ilegal, fue declarado barrera burocrática y en consecuencia inaplicado. Otro ejemplo también a la vista es las prohibiciones o limitaciones que se establecen sobre empresas de infraestructura de telecomunicaciones cuando se les impide instalar, conforme a la ley vigente, nuevas estructuras que permitan la telecomunicación. Otra barrera burocrática así declarada por limitación o por restricción es la del horario de funcionamiento de determinados bares o discotecas, ¿no? En este caso, consideradas carentes de razonabilidad porque no había un sustento adecuado para limitar horarios si lo que preocupaba era la seguridad en determinada zona del distrito, ¿no? Porque si preocupa la seguridad, la primera respuesta es colocar más agentes de seguridad o exigir mayor seguridad privada, pero no restringir horario de atención de negocios. Otro ejemplo también de barrera fue el cobro
exorbitante que no estaba justificado, que exigía el Colegio de Abogados de Lima para titulados que querían tener su tarjeta profesional y ejercer. Es decir, el Indecopi ya tiene aquí amplia experiencia y por eso, siguiente por favor, no le ha temblado la mano. Consideramos, y eso es adecuado institucionalmente, para decirle al Ministerio de Trabajo que ese reglamento, allí donde limita la tercerización, es ilegal. ¿Qué es lo que consigue una empresa? En casos como este, en casos como el que se ha difundido ampliamente en prensa y que hemos comentado con muchos de ustedes. Y voy a la última línea. Cuando el Indecopi considera, recuadro amarillo de la última línea, ilegal una disposición reglamentaria, recuadro celeste, que está contenido en una norma de un nivel por debajo de la ley, como un reglamento, en el caso concreto, es decir, para COSAPI Minería, inaplica esa exigencia, esa limitación en este caso, que es la tercerización sobre actividades que conformen el núcleo del negocio. Pero además, y esto es lo que nos parece importante, cuando el caso concluya definitivamente al tratarse de la ilegalidad de un acto normativo, recuadro rojo en la última línea, esto se extiende a todas las empresas que estén en la misma situación. Es decir, la protección del caso COSAPI Minería, una vez que éste acabe, si el Tribunal del Indecopi lo confirma en segunda instancia, va a ser protección para las empresas que estén en la misma situación. Ese va a ser el efecto. Eso es lo bueno, pero no hay que cantar victoria, porque en el fondo el caso está todavía en primera instancia, ¿no? Es decir, falta un lapso, ya lo vamos a ver, de al menos 6 meses que el Tribunal del Indecopi tiene para, esperamos institucionalmente, confirmar la correcta decisión de primera instancia. El beneficio además aquí es que si un funcionario del ministerio, de SUNAFIL, en el caso concreto, trata de plantear alguna exigencia o en una fiscalización inicia un procedimiento sancionador exigiendo lo que ese reglamento ilegal plantea o tratando de sugerir que sea desnaturalizado la relación laboral porque se está tercerizando parte del núcleo del negocio, Indecopi puede, a pedido de una empresa naturalmente, que es la que tiene la primera noticia, imputarle más bien el desacato de su orden de eliminación de barrera y perseguirlo para colocarle una multa de hasta 20 UITs. Ese es el arma que tiene Indecopi para que sus decisiones se cumplan. Siguiente, por favor. Entrando a lo concreto que nos convoca, pues ya dijo el Indecopi, reitero, en primera instancia, falta la segunda, que este decreto supremo, y hemos citado textualmente aquí, que establece como regla, ilegal por cierto, que no está permitida la tercerización de las actividades que formen parte del núcleo del negocio, es una barrera burocrática injustificada por ilegal. Siguiente, por favor. Y esto en concreto tiene como dos expresiones, ¿no? Primero, la declaración de barrera y la inaplicación, vean allí el literal 1 de esa prohibición reglamentaria que es ilegal, pero también el literal 2 que es que en consecuencia tampoco es válido y se debe inaplicar la exigencia de considerar que se ha desnaturalizado una tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores de la tercerizadora se vincula al núcleo del negocio. Es decir, son dos planos. La exigencia, la limitación consistente en considerar prohibida la tercerización sobre parte del núcleo del negocio, y la segunda, que es complementaria a la primera, que es la consideración de que se desnaturaliza lo que se tercerice del núcleo del negocio, ¿no? Lo cual genera las consecuencias laborales perjudiciales. Y por cierto, otra vez ilegales, que sabemos y que queremos evitar. Eso es lo que ya dijo el Indecopi. Siguiente. Y lo que ha explicado, básicamente para el caso de COSAPI Minería, son tres aspectos de ilegalidad,
¿no? El Indecopi ha fundamentado bien su decisión. Lo primero que ha dicho es que las leyes que ordenan en el Perú la tercerización no contemplan la prohibición que ese reglamento ilegal plantea. Es decir, el reglamento 01-2022 no tiene base legal para establecer esa limitación. Dice algo adicional que nos parece interesante. Honestamente resulta un poco menos claro que lo primero, que es durísimo, que el reglamento va en contra de la ley, pero es importante también. Dice que ese reglamento, el 01-2022, no ha cumplido otras normas, algunas también reglamentarias, que obligan primero a ser pues, publicadas en proyecto, debatidas y ampliamente analizadas. Eso es importante, pero lo duro en el caso es la ilegalidad que hemos señalado en el primer punto. Y además, para el caso de COSAPI Minería, interesante para quienes están en el sector aquel, dice el Indecopi que contraviene la Ley General de Minería que establece previsiones expresas sobre tercerización. Siguiente. Y entonces viene lo que ya habíamos comentado en la primera parte, ¿no? Ya en el caso concreto, vean el numeral quinto de la parte resolutiva del caso COSAPI Minería, lo hemos resaltado, dice que se dispone la inaplicación con efectos para todos, ¿no? Para todas las empresas, efectos generales de las medidas que antes hemos visto declaradas ilegales a favor de todos los agentes económicos, de todos los ciudadanos, de conformidad con la ley de antibarreras. Siguiente. Pero este pronunciamiento no está todavía firme. Es decir, lo que puede ocurrir con alta probabilidad es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo apele. Incluso SUNAFIL puede apelar. Y lo previsto en esa situación es que la comisión que ha resuelto este primer caso de manera final, esta no es una medida cautelar, pues otorgue, como corresponde a la ley, la concesión de las apelaciones y diga que su decisión, la que acabamos de analizar, se suspende. Es decir, en simple, que todavía no se aplica la inaplicación general en favor de todas las empresas que acabamos de comentar, y que eso ocurrirá solamente cuando en segunda instancia el Tribunal del Indecopi lo confirme. Es decir, esta buena decisión, que es positiva, todavía no produce efectos. Podrá producirlos de manera general para todas las empresas aproximadamente en 6 meses. Esperemos que el tribunal cumpla ese plazo máximo y que no demore más. Podría eventualmente extenderse a 8 meses, a 10 o a 12, pero solamente en ese momento. Si el Tribunal del Indecopi confirma esta primera decisión, se ordenará la publicación en el Diario Oficial El Peruano y se tendrá este efecto deseado, que es que a todas las empresas se les proteja con esta inaplicación. Siguiente, por favor. Y tenemos al frente, como ya hemos visto, un Ministerio de Trabajo ciertamente equivocado, claramente equivocado, pero todavía en lo político combativo, ¿no? Que dicho directamente estaría amenazando a los funcionarios que prosigan con esta defensa institucional de la legalidad, ¿no? Es decir, todavía el escenario, el ambiente del caso es contingente, el ambiente. Esperamos lo mejor del Indecopi, pero lo cierto es que todavía hay que esperar al menos los 6 meses que hemos indicado. Siguiente, por favor. Entonces, en este punto, y que es la clave de la reunión que teníamos para esta mañana, la pregunta es, ¿y qué tenemos al frente? ¿Qué es lo que debemos esperar? Pues hay algunas alternativas. Uno tiene primero, si es que es una empresa que aún no ha presentado una denuncia por barrera burocrática similar a la de COSAPI o a la de otras empresas que son más de 200 y no ha pedido una medida cautelar, lo que puede hacer, primera posibilidad, es esperar, ¿no? Esperar los 6 meses o más que tome
el tribunal del Indecopi para tomar esta decisión y confirmarla. Esperamos. ¿Qué podría ocurrir en ese tiempo? Lo que ya hemos visto, un Ministerio de Trabajo y probablemente una SUNAFIL todavía con impulso de combate, que inicie fiscalizaciones, que inicie procedimientos sancionadores, y claro, esa espera es contingente y presenta los riesgos que acabamos de señalar. La otra posibilidad es tomar una acción estratégica, presentar una denuncia de la misma dirección como la que presentó COSAPI Minería y otras empresas que nos ha tocado representar y otros equipos legales también, pero con la clave aquí es el pedido de una medida cautelar, ¿no? Y el pedido de una medida cautelar, ya lo veremos más adelante, desde el día en que se pide hasta que se otorga, podría hoy estar tomando aproximadamente 40 días, 45 días. Naturalmente, con esta noticia de COSAPI Minería, el Indecopi va a recibir una sobredemanda y conviene apurarse para estar en la línea de tracto sucesivo en los primeros puestos y no al final, que esto sea lo más rápido posible. ¿Qué requiere el planteamiento, el pedido de una medida cautelar? Pues claro, no solamente referirse al caso que hemos comentado, porque eso es un elemento, es decir, el Indecopi ya en primera instancia tomó una decisión que nosotros invocaríamos para la propia empresa. Eso se llama verosimilitud o apariencia de que tenemos razón. Es decir, si ya Indecopi dijo que esto no se aplica, que tampoco se aplique a nosotros de inmediato, de modo cautelar. Eso es más o menos sencillo. El segundo elemento es un elemento que hay que construir si uno toma la decisión muy rápido, que es el peligro específico para la propia empresa de que el caso demore y de que las autoridades laborales nos inspeccionen y nos quieran multar. Allí habrá que mostrar contratos de tercerización que la empresa pueda tener vigentes, planes que pueda tener la empresa para tercerizar y seguir expandiendo su actividad legítima empresarial, de manera que se le muestre al Indecopi también que en nuestro caso concreto de empresa, que se exija el cumplimiento de ese reglamento ilegal, nos va a afectar, nos va a costar no solo pues, la actividad y el sobrecosto que eso implica, sino que incluso se pueden perder puestos de trabajo para que el Indecopi vea ambos ángulos de mirada en su decisión cautelar. Siguiente, por favor. En síntesis, antes de abordar un siguiente tema complementario sobre el nuevo Decreto Supremo sobre Relaciones Colectivas de Trabajo a cargo de José Antonio, nuestro planteamiento es el siguiente. Frente a esta decisión del Indecopi hay dos alternativas. Esperar y someterse de alguna manera al riesgo de ser fiscalizado mientras el Indecopi concluye su tarea, que esperamos sea confirmar la decisión de primera instancia y emite un pronunciamiento que proteja a todas las empresas en el ámbito del reglamento de la tercerización, o tomar la iniciativa individual y presentar no solo una denuncia, sino un pedido cautelar para que nuestra posición particular se vea protegida mientras acaba el caso de tercerización que acabamos de comentar. Para eso también, como siempre, podremos intercambiar ideas luego, de modo individual, por correo electrónico o llamada, como ustedes lo consideren adecuado. Muchísimas gracias. Adelante, José Antonio. Gracias, Pirino. Buenos días a todos. De hecho, Pirino, al inicio de la presentación ha hecho un análisis bastante importante y esquemático de qué puede calificar como una barrera burocrática denunciable ante el Indecopi, ¿sí? Y la clave para verificar si es que una nueva regulación reglamentaria califica como barrera burocrática, en estos casos es determinar si es que esa nueva regulación reglamentaria restringe el acceso o la permanencia en el mercado de las empresas, agentes económicos. Esa es la clave, porque pueden haber muchas restricciones, pueden haber muchas nuevas reglamentaciones, pero para ver si la denuncia ante el Indecopi por barrera es procedente, tenemos que determinar si hay una restricción al acceso o permanencia en el mercado. Y de hecho, hago este análisis preliminar
porque actualmente, como todos saben, tenemos el Decreto Supremo 014/2022 que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y de hecho, este reglamento probablemente incorpore 40 modificaciones en materia de relaciones colectivas de trabajo. Y lo que nosotros hemos hecho es evaluarlas para determinar si estas modificaciones efectivamente calzan en la definición de barrera denunciable ante el INDECOPI. De hecho, esta presentación va a tomar algunos ejemplos, porque excedería el tiempo entrar a analizar cada una de ellas, pero vamos a plantear algunos ejemplos bastante gráficos para poder enfocar qué puede ser barrera burocrática. Vamos a la siguiente diapositiva. De hecho, lo primero que salta a la vista son modificaciones en materia de sindicalización, ¿no? Esta nueva norma reconoce ampliamente la posibilidad de los trabajadores de constituir sindicatos que estimen pertinentes y además reconoce el derecho de afiliación directa de los trabajadores a federaciones o confederaciones si es que los estatutos de estas federaciones o confederaciones lo permiten. La pregunta es, ¿eso es propiamente una barrera denunciable ante el INDECOPI? En nuestra opinión, eso no es barrera, sin perjuicio de que pueda ser cuestionado a través de otras acciones constitucionales. Eso en principio no es barrera porque lo que hace es regular una relación entre trabajador y sindicato. No hay una incidencia en el acceso o permanencia de un agente económico, no incide en la actividad económica directamente de la empresa. Otro ejemplo que hemos identificado es el tema del arbitraje, donde se restringe solo a los trabajadores el acceso al arbitraje y no al empleador. Allí, nuevamente, se está estableciendo propiamente un mecanismo de solución de controversias, se está restringiendo un mecanismo de solución de controversias, pero nuevamente, no estamos ante un supuesto que calce como barrera que restringe el acceso o permanencia del agente económico en el mercado. No obstante, y vamos a la siguiente diapositiva, donde sí hay un ejemplo claro de aquello que sí podría constituir barrera. Y estamos hablando de las modificaciones en torno a la huelga. Fundamentalmente, podemos ver en el reglamento, en esta nueva reglamentación, que se prohíbe expresamente contratar, y ahí está la clave, directa e indirectamente personal de reemplazo. Directa e indirectamente, lo que no dice la ley. También expresamente se prohíbe el pacto en contrario. Es decir, ningún trabajador podrá pactar en contrario para continuar trabajando y además limita la excepción al personal de dirección y confianza solamente a aquellos que no estuvieran comprendidos en el ámbito de la huelga. De hecho, estas tres modificaciones sí tienen incidencia y podrían poner en riesgo la permanencia en el mercado de la empresa, porque sería una para definitiva. Impide que el trabajador realice un pacto en contrario, impide el desarrollo de actividades por parte del personal de confianza que bajo la ley no está restringido en caso de huelgas. Y vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, para que se muestre de manera más ilustrativa lo que dice la ley. El artículo 77 de la Ley de Relaciones Colectivas establece que la huelga declarada observando lo establecido en la norma, produce efectos, determina la extensión total de actividades de trabajadores en ella comprendidos, con excepción del personal de dirección o confianza. ¿Qué es lo que el reglamento agrega? Ojo, un reglamento no puede contravenir una ley. El reglamento desarrolla la ley, pero no puede ir en contra. ¿Y qué es lo que agrega? Que no hay pacto en contrario, que el personal de confianza también podría estar, tendría que sujetarse a lo que dice la huelga. La ley no lo establecía así. ¿Y esto qué impacto tiene? Imagínense antes, las empresas, por ejemplo, cuando avisoraban que podía venir una huelga, ya de por sí preventivamente contrataban o trabajadores bajo algún régimen distinto para poder suplir necesidades que podrían presentarse en caso de una huelga. Ese supuesto ya no podría darse en este caso, porque la norma expresamente está diciendo que separa totalmente, ¿no? Entonces, en este caso puntual, sí vemos, y vamos a la siguiente diapositiva, en este caso puntual, sí vemos que este tipo de restricciones de contratar directa e indirectamente personal de reemplazo,
revisión del pacto en contrario, las limitaciones al personal de confianza en huelgas, exceden lo que dice la ley. Con lo cual, podrían ser una barrera burocrática al ser ilegal. Una norma reglamentaria que excede la ley es ilegal y podría ser denunciada ante el INDECOPI. Pero hay otro vicio de ilegalidad, y es que este reglamento no cumple las reglas de prepublicación. Debió haber sido prepublicado y no fue prepublicado. Entonces, allí tenemos otro vicio de legalidad que podría ser denunciado ante el INDECOPI. Sin embargo, como decía Pierino desde el inicio, las barreras pueden ser no solo ilegales, sino también, siendo una normativa legal, no es razonable, es irrazonable. Y si una normativa, por más lícita que sea, es irrazonable, también puede ser cuestionada por barrera. Y en este caso, de los ejemplos que hemos podido mencionar en relación a las modificaciones en supuestos de huelga, apreciamos que son modificaciones arbitrarias, que no se ha acreditado la existencia de un problema, tampoco se ha demostrado en la normativa ni se ha sustentado ahí en la exposición de motivos que el problema se haya originado por la regulación anterior, y tampoco hay un análisis costo-beneficio. Esto es muy importante. Cuando se emite una regulación, tiene que haber un análisis costo-beneficio, tienen que evaluarse alternativas menos gravosas, y eso tampoco ha ocurrido en este caso. Entonces, en conclusión, en el ejemplo que hemos planteado, nosotros consideramos que podría haber una barrera burocrática, no solo ilegal, sino carente de razonabilidad. Y este análisis tendrá que hacerse respecto de las más de 40 modificaciones que incluye esta reglamentación para definir el paquete de barreras que podrían ser denunciadas ante el INDECOPI. Con esto estoy terminando la parte de barreras en el contexto de esta modificación de relaciones sindicales, la norma de relaciones sindicales, y cedo la palabra a José Quintana para que explique un poco el procedimiento de barrera burocrática en INDECOPI y algunos casos que hemos tenido en el área con resultados exitosos. Adelante, José. Gracias José Antonio, Pierino. Buenos días a todos los asistentes. Para poder plasmar un poco las ideas que hemos ido revisando hasta el momento, les voy a comentar un poco de en qué consiste el procedimiento en sí, qué hacemos para activar este sistema de barreras burocráticas, cómo lo iniciamos. En el gráfico que pueden visualizar en la diapositiva, se puede observar de que el sistema de barreras burocráticas cuenta de dos instancias, que como se dijo está a cargo del INDECOPI. Una primera instancia a cargo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y una segunda instancia a cargo de una sala especializada que únicamente ve temas de barreras burocráticas. Dos instancias dentro de una institución que es el INDECOPI. ¿Cómo activamos entonces este sistema? A través de una solicitud, a la cual llamaremos denuncia. Activamos el sistema con una denuncia previo pago de una tasa administrativa que equivale a 107 soles con 65 céntimos y la presentamos ante el INDECOPI, con la finalidad de solicitarle al INDECOPI la inaplicación de esta exigencia, requisito o condición que consideramos constituye una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad. Nuestra solicitud, nuestra denuncia, puede ir acompañada de una medida cautelar, de una solicitud cautelar, a fin que de manera provisional, cumpliendo los requisitos de la medida cautelar antes mencionado, el INDECOPI ordene de manera preliminar la inaplicación de las barreras burocráticas denunciadas a nuestro caso en concreto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que el INDECOPI se toma para poder resolver nuestra solicitud de inaplicación, nuestra denuncia? El INDECOPI a nivel de comisión tiene el plazo legal de 120 días hábiles, que equivale aproximadamente a 6 meses. No obstante, y aquí viene un detalle muy importante, la solicitud de medida cautelar, el INDECOPI la atiende en el plazo de 30 días hábiles, lo que se traduce
a 1 mes y medio, aproximadamente 40 a 45 días calendarios. Es decir, podemos obtener, siempre que cumplamos los requisitos previstos para la medida cautelar, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, en el plazo de 45 días calendario podemos obtener un pronunciamiento anticipado por parte del INDECOPI. Y sobre todo, en el caso de la tercerización, en donde ya existe un antecedente, resulta altamente probable poder obtener un pronunciamiento favorable. Culminado el plazo de los 120 días hábiles y ya con la medida cautelar posiblemente otorgada, el INDECOPI en primera instancia emitirá un pronunciamiento final respecto de nuestra denuncia, de nuestra solicitud de inaplicación. Pronunciamiento final que, si bien es cierto, de acuerdo con el esquema proyectado en esta diapositiva, puede ser cuestionado, ¿sí?, ante una segunda instancia. Como señalé al inicio de la exposición, de mi exposición, el sistema de barreras burocráticas tiene dos instancias, comisión y sala. Es decir, el pronunciamiento final de la comisión podría ser cuestionado ante una segunda instancia, para lo cual la entidad denunciada, llámese Ministerio de Trabajo o SUNAFIL, tiene un plazo de 15 días hábiles. Culminado ese plazo y recibida la apelación hacia la comisión, esta la concederá. Concedida el recurso de apelación, se eleva el expediente a una segunda instancia administrativa, que es la sala, quien desde el momento en que recibe los actuados, tiene un plazo de 120 días hábiles, que se traducen en aproximadamente 6 meses, para poder emitir un pronunciamiento final. ¿Okay? Entonces, este es el esquema del sistema de barreras burocráticas. 2 instancias, un plazo legal de 120 días hábiles, pero con la facilidad de poder obtener una medida cautelar que se obtendría en un plazo regular de 40 a 45 días y que serviría de inaplicación preliminar mientras dure todo el procedimiento, tanto en primera como en segunda instancia, lo que resultaría muy beneficioso en sentidos de urgencia, en el cual nos encontramos, en tanto se encuentran ya vigentes el Decreto Supremo 001-2022 y el Decreto Supremo 014-2022, que regulan o prohíben la tercerización por un lado y modifican las relaciones colectivas laborales por el otro lado. Y finalmente, ya para culminar con nuestras presentaciones, quería hacer un recuento rápido nada más de los últimos pronunciamientos exitosos en donde el equipo ha participado, ¿no? Evidentemente, hemos solicitado de forma cautelar al INDECOPI que nos otorgue una inaplicación preliminar de esta prohibición de la que se comentaba al inicio, de la prohibición de tercerizar actividades propias del núcleo del negocio. Y el INDECOPI, evidentemente, nos ha dado la razón. Pero en segundo lugar, también hemos, por ejemplo, obtenido pronunciamientos en primera y segunda instancia del caso de pico y placa. Ustedes recordarán esta restricción a la circulación de vehículos de carga pesada, pues obtuvimos un pronunciamiento favorable en segunda instancia, en donde se ordenó la inaplicación en favor de nuestro representante, de nuestro cliente representado, perdón, y en favor de todos los administrados que se vean afectados con esta imposición de la restricción horaria a los vehículos de carga en las principales avenidas de Lima Metropolitana. Así también hemos obtenido un resultado cautelar positivo y un pronunciamiento final en primera instancia respecto a la prohibición de instalar cableado aéreo en el distrito de Miraflores, ¿no? Debido a que esta restricción, al ser total, resulta irrazonable, ya que no se han analizado los costos y beneficios que implicaría su imposición. Así también hemos obtenido pronunciamientos favorables en un tema que resulta transversal a toda la actividad económica, referida al pago del aporte en eSalud, pues eSalud considera un pago tardío aportes que hayan sido rectificados luego de los 30 días de haber sido pagados, facultad que no está concedida por la ley del Seguro Social,
por lo que la comisión declaró que dicha imposición de un plazo perentorio resulta ilegal, ordenando a su vez su inaplicación en beneficio de todos los administrados. Entonces, hasta aquí queremos agradecerle. Seguramente Pierino y José Antonio también van a dar sus palabras de agradecimiento, y hasta aquí hemos culminado la presentación del día de hoy. Estamos atentos a sus preguntas o sugerencias, consultas para sus casos concretos que puedan tener al respecto. Gracias, José. Yo atiendo dos preguntas que hemos recibido. La primera, interesante, que hace un buen cálculo, ¿no? Nos dice, si la segunda instancia del Indecopi podría tardar hasta 6 meses en resolver la decisión de primera y confirmarla para que todas las empresas queden protegidas por esta inaplicación del reglamento ilegal que afecta a la tercerización, entre la posibilidad de pedir la medida cautelar, que es 1 mes y medio, y esos 6 meses, solo tendríamos, dice la pregunta, 4 meses y medio de algún riesgo. Y pregunta si vale la pena actuar solamente por ese tiempo corto, ¿no? Esperando que el Indecopi resuelva en 6 meses y confirme para que la protección se extienda a todas las empresas. Es un buen cálculo. Sin embargo, la preocupación que todavía no hemos manifestado, pero que esta pregunta nos permite expresar, es la siguiente. En casos políticamente duros como este, donde hemos visto que hay un Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que todavía está dando batalla pública y también con comunicados que plantean, hay que decirlo directo, amenazas sobre funcionarios públicos, es posible que la segunda instancia supere ese plazo máximo y que tome un poco más de tiempo. Algunas veces los plazos legales se superan. Si la segunda instancia, como ocurre en esta y otras materias, se tomara 1 año y medio para decidir sobre este caso, pues en realidad no tendríamos solo 4 meses y medio de ventana, sino más de 16 meses. Esa es la incertidumbre de tiempo con la que estamos jugando, si es que uno lo ve de una manera un poco más amplia. Lo ideal sería que Indecopi resuelva incluso antes, porque esos 6 meses son un plazo máximo. Cuando hemos estado allí en Indecopi con José Antonio, nuestra propuesta como gerencia legal siempre ha sido, en casos sensibles de alto impacto y de alto daño, la segunda instancia de barreras burocráticas no se debe tomar los 6 meses, tiene que resolver en 30 días, priorizando por impacto económico. Incluso nuestra propuesta es que estos casos debieran tener instancia única, para no estar esperando la segunda instancia y que las barreras se desactiven en un primer momento, en una primera y única decisión. Pero como eso no es así todavía, esa demora adicional a los 6 meses es el tiempo donde el riesgo podría extenderse. Por eso, naturalmente, las recomendaciones no son aplicables de modo general para todos. Cada uno debiera empresarialmente evaluar su posición, el nivel de riesgo que puede enfrentar, qué tipo de actores internos tenga, qué tipo de contratos de tercerización tiene, para evaluar si es que conviene dar este paso inmediato de medida cautelar. Eso es hablarles con honestidad en el contexto político que vemos y haciendo una evaluación individual previa. Aquí nada es automático, no hay que evaluarlo así. Luego nos preguntan qué pasaría si es que se inicia un procedimiento sancionador justamente para acusar a la empresa de incumplir lo que dice el reglamento. Bueno, la respuesta simple es: si no tienes medida cautelar, la defensa tendría que ser una defensa tradicional, que es lo que hemos evaluado desde el derecho administrativo nosotros. Lo primero que uno tendría que hacer es decirle a la autoridad: autoridad, tú me estás acusando de haber cometido una infracción que no tiene base legal. Tu acusación, tu imputación administrativa no cumple con el principio de tipicidad. La infracción de la que me acusas en el nivel legal, que es el único nivel donde se puede limitar la actividad empresarial y no en el reglamentario, que es un nivel inferior, ese nivel legal no tiene la infracción
ni la limitación a la tercerización que tú me acusas de haber cometido, con lo cual uno debiera pedir que el caso sea declarado improcedente por falta de tipo. Incluso la autoridad podría estar rozando una conducta de abuso de autoridad. Claro, la autoridad dirá que no tiene dolo, ¿no? Porque tiene un reglamento que ahí dice por escrito lo que ella sostiene. Pero sin embargo, ahí habría un plano de discusión. Sin embargo, eso que es tan complejo, lo eliminas y la defensa se simplifica cuando tienes la medida cautelar, porque lo único que le dices es, esa regla del reglamento que es ilegal, a mí no se me aplica hasta que el Indecopi define en última instancia. Gracias por las preguntas que ha estado interesante aclararlas. Muchas gracias. José Antonio. Sí, Pierino, gracias. De hecho, hemos visto varias consultas. Una de ellas, por ejemplo, es en el caso de salud que comentan, el pronunciamiento ha sido confirmado por el Tribunal de Indecopi y la respuesta es no. Ahí todavía tenemos un pronunciamiento de primera instancia, pero no ha sido confirmado, por lo tanto, no hay efectos generales. Consultan también por qué sería mejor usar la vía de barreras burocráticas en vez del amparo. Y ahí lo que la experiencia nos dice en el caso de tercerización es que la vía administrativa de la denuncia por barrera burocrática es más veloz y prueba de ello es que las medidas cautelares han salido más rápido y en mucho mayor cantidad que en el caso de un amparo, ¿no? Veo otra pregunta, ya la última que respondo, y ahí lo dejo a José Quintana. Una pregunta se plantea si es que para fundamentar la denuncia por barreras necesariamente hay que demostrar un perjuicio económico. Lo que hay que demostrar es una afectación de la norma. Y en el caso del tema de tercerización, el impedir que una empresa pueda tercerizar actividades de su núcleo esencial, obviamente le va a generar un perjuicio económico, porque contrario Census lo que va a tener que hacer es incorporar personal, incorporar costos de planilla, y eventualmente, si es una actividad que no desarrolla directamente, va a tener que incorporar incluso equipamiento, capacitación, y eso ahí se materializa un perjuicio económico. Lo dejo a José Quintana para que responda algunas de las preguntas adicionales que se están planteando en el chat. Adelante, José. Gracias, José Antonio. Una de las preguntas que nos llega es, ¿qué pasa si es que el ministerio lleva a contencioso administrativo una posible confirmación del pronunciamiento de la comisión por el Tribunal del Indecopi? ¿Esto queda sin efecto? La respuesta es que no. El cuestionamiento a nivel de contencioso administrativo no suspende los efectos del acto administrativo cuestionado. En este caso, si es que el ministerio aún continúa cuestionando la confirmación del tribunal a nivel del Poder Judicial, pues el pronunciamiento del Indecopi seguiría surtiendo efectos y en tanto dure el proceso judicial, la prohibición no sería aplicable, en este caso, al denunciante. Una nueva interrogante que puedo observar es cómo actuar para poder hacer valer el otorgamiento de una medida cautelar ante la SUNAFIL o ante el ministerio, ¿no? Y esto nos lleva justamente a poder señalar cuál es el enforcement que tienen las decisiones del Indecopi, ¿no? Si otorgada una medida cautelar y algún supervisor de la SUNAFIL pretende aplicarnos esta prohibición, lo que debemos realizar es dejar constancia del actuar de este funcionario y comunicarlo de inmediato al Indecopi, ¿no? Comunicar un incumplimiento del mandato. ¿Para qué? Para que el Indecopi inmediatamente actúe según sus competencias e inicie un posible procedimiento sancionador en contra de la entidad y en contra del funcionario que está aplicando esta prohibición. Ustedes saben que el Indecopi tiene la facultad de poder sancionar cada vez que se cometa un incumplimiento de mandato al funcionario con una multa de hasta 20 unidades impositivas tributarias. Bueno,
con esto ya hemos absuelto algunas de las principales preguntas. No sé si Pierino quieres comentar un tema adicional. Lo último, José, sobre todo agradecer a los asistentes, pues también naturalmente a Rocío, a ti, José Antonio, por esta conversación. Y de veras quedaremos a su disposición, no tengan ninguna preocupación de por correo, que ya vi que Rocío los compartió, consultarnos y sin problema alguno, con mucho gusto podremos darles ideas y todo lo que necesiten. Tengan una buena mañana y cualquier cosa en contacto. Muchas gracias. Nos vemos. Luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.